Buen día. Piscis con luna en Piscis es una combinación astrológica profundamente emocional, intuitiva y compasiva. Las personas con esta configuración tienen una conexión casi mística con sus emociones y con el mundo que las rodea. Piscis es un signo de agua regido por Neptuno, el planeta de la espiritualidad y los sueños, lo que ya de por sí otorga una sensibilidad especial. Cuando la luna, el planeta de las emociones y los instintos, se encuentra en este signo, la capacidad emocional se potencia aún más, creando una naturaleza altamente empática, soñadora y a veces algo etérea. Piscis es el último signo del zodíaco y simboliza la culminación de todas las experiencias emocionales, espirituales y sensoriales. Es un signo que tiende a ser fluido, adaptable y lleno de una profunda comprensión intuitiva de la vida y de los demás. Las personas con el sol en Piscis son a menudo soñadoras, sensibles y llenas de compasión, pero la luna en Piscis añade una capa más profunda de conexión emocional. Con la luna en Piscis, las emociones se viven con una gran intensidad. Estas personas son profundamente empáticas y sienten una conexión instantánea con los estados emocionales de los demás. Su capacidad para sentir lo que los demás sienten puede ser tan fuerte que a veces pueden experimentar las emociones ajenas como propias, lo que a veces puede resultar abrumador. Son personas cuya vida emocional puede ser un torbellino, ya que su sensibilidad los hace susceptibles tanto a las alegrías como a los desafíos emocionales. La naturaleza idealista de Piscis, combinada con la luna, crea un individuo que busca la belleza y la armonía en el mundo y en las relaciones. Sin embargo, pueden ser propensos a la evasión o a idealizar situaciones o personas, lo que puede llevarlos a decepcionarse cuando la realidad no coincide con sus expectativas. La tendencia de Piscis a disolverse en los demás puede hacer que tengan dificultades para mantener límites emocionales claros. En las relaciones personales, las personas con Piscis y luna en Piscis son extremadamente afectuosas y protectoras. Son amigos y parejas profundamente leales que ponen las necesidades de los demás por encima de las propias. La conexión emocional que buscan es intensa y espiritual, más allá de lo superficial. Buscan relaciones en las que puedan experimentar una verdadera fusión emocional y un entendimiento mutuo sin barreras. Sin embargo, debido a su profunda empatía, pueden ser fácilmente heridos por las personas que no entienden o aprecian su sensibilidad. La falta de límites emocionales claros también puede llevar a que se conviertan en esponjas emocionales, absorbiendo las emociones de los demás sin poder procesarlas de manera saludable. Esto puede llevar a una fatiga emocional o incluso al agotamiento si no aprenden a cuidar de sí mismos. En el amor, son personas muy románticas y soñadoras que tienden a idealizar a sus parejas. Buscan una conexión espiritual profunda con su ser amado y son capaces de hacer grandes sacrificios por el bienestar de aquellos que quieren. Sin embargo, la idealización de la pareja puede dar paso a la decepción si la realidad no se ajusta a sus sueños. En el ámbito social, las personas con esta configuración astrológica suelen ser muy populares en círculos íntimos debido a su naturaleza cálida y comprensiva. Su capacidad para escuchar y ofrecer apoyo emocional los convierte en excelentes amigos y confidentes. Sin embargo, dado que tienden a ser personas bastante reservadas, sus relaciones más profundas tienden a ser limitadas a unos pocos individuos cercanos con los que pueden compartir su mundo interior. En el entorno profesional, las personas con Piscis y luna en Piscis
se destacan en roles que requieren sensibilidad, creatividad y un enfoque empático. Profesiones en las que pueden ayudar a los demás o aportar un sentido de inspiración o belleza son ideales para ellos. Esto incluye áreas como la psicología, las artes, la música, la curaduría, la asesoría espiritual o el trabajo social. La conexión profunda con las emociones humanas y el deseo de ayudar a los demás los lleva a buscar un sentido de propósito en sus carreras. Sin embargo, su tendencia a ser muy sensibles y su falta de límites puede hacer que se vean atrapados en entornos laborales o proyectos que los drenan emocionalmente. Necesitan encontrar un equilibrio entre su deseo de ayudar a los demás y la necesidad de cuidar su bienestar emocional. Uno de los puntos más fuertes de Piscis con Luna en Piscis es su enorme capacidad para amar y empatizar con los demás. Su corazón es vasto y lleno de compasión, lo que les permite conectar con las personas en un nivel profundo. Son naturalmente inclinados a ser sanadores, ya sea a través de la palabra, el arte, el apoyo emocional o incluso la sanación física. La creatividad es otro de sus puntos fuertes. La sensibilidad emocional que experimentan les permite crear obras de arte, música, literatura o cualquier otra forma de expresión que esté impregnada de una profunda emoción. Su intuición también es muy aguda, lo que les permite captar las vibraciones y necesidades de los demás con una facilidad asombrosa. Un ejemplo de cómo aprovechar estos puntos fuertes sería una carrera que combine el arte con el apoyo emocional, como la música terapéutica, la pintura terapéutica, la escritura emocional o incluso como consejeros y terapeutas. La capacidad de conectar profundamente con los demás les da la habilidad de ser guías espirituales o motivacionales. Uno de los mayores puntos débiles de las personas con Piscis y Luna en Piscis es su tendencia a la evasión. Debido a su naturaleza sensible y soñadora, pueden desconectarse de la realidad cuando se sienten abrumados por las emociones o las dificultades de la vida. En lugar de enfrentar los problemas de manera directa, pueden recurrir a comportamientos escapistas como el aislamiento, la negación o incluso la adicción. Otro punto débil es la falta de límites emocionales claros. Al ser tan empáticos y estar tan conectados con las emociones de los demás, pueden perderse en las necesidades de las otras personas, dejando de lado las suyas propias. Esto puede llevar a un agotamiento emocional extremo y a una sensación de no tener control sobre su propia vida. Un ejemplo de cómo esto puede manifestarse es en una situación en la que una persona de Piscis y Luna en Piscis se siente abrumada por las emociones de quienes la rodean. En lugar de poner límites y proteger su propio bienestar, puede perderse en las emociones de los demás, sintiendo que debe sacrificar sus propias necesidades para ayudar a los demás. Para mejorar estos puntos débiles, las personas con Piscis y Luna en Piscis deben aprender a establecer límites emocionales saludables. Es crucial que se den permiso para cuidar de sí mismos antes de ofrecer ayuda a los demás. Esto incluye aprender a decir no cuando sea necesario y no sentirse culpables por poner sus propias necesidades primero. Además, deben trabajar en desarrollar una mayor conexión con la realidad y no vivir únicamente en su mundo idealizado. Practicar la aceptación de las dificultades y desafíos de la vida en lugar de evadirlos les permitirá manejar mejor las emociones difíciles. Incorporar prácticas de autocuidado como la meditación, el ejercicio físico o el tiempo a solas puede ser útil para restablecer el equilibrio emocional y evitar el agotamiento. Los conflictos internos que experimentan las personas con Piscis y Luna en Piscis están relacionados con la tensión entre su deseo de escapar del dolor emocional y la necesidad de enfrentarse a la realidad. A veces se sienten atrapados en su mundo interior idealizado y las demandas prácticas de la vida cotidiana.
Esto puede generar un sentimiento de desajuste o confusión sobre su propósito en la vida. Externamente, pueden enfrentarse a dificultades en sus relaciones con personas que no entienden o aprecian su naturaleza sensible. Aquellos que no son tan intuitivos o empáticos pueden no comprender su profundidad emocional, lo que puede hacer que estas personas se sientan incomprendidas o incluso explotadas. En resumen, Piscis con Luna en Piscis es una combinación profundamente emocional y espiritual, caracterizada por una empatía casi ilimitada y una creatividad floreciente. Las personas con esta configuración tienen un corazón grande, lleno de compasión y amor por los demás. Sin embargo, también deben aprender a establecer límites emocionales saludables y a conectarse con la realidad de manera más directa para evitar la evasión y el agotamiento. Cuando logran equilibrar su sensibilidad con una mayor autoconciencia, pueden vivir vidas muy satisfactorias, llenas de propósito y conexión profunda con los demás. Si te gustó este video, suscríbete al canal y súmate a la comunidad de Aprendiendo Astrología. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.